Bien, bueno, esta segunda charla es respecto a los proyectos y los sistemas de inversiones. Em, lo primero que quisiera decir es que en realidad cuando hablamos de proyectos como implementación de los planes de desarrollo, que es el mecanismo efectivo mediante el cual se pueden alcanzar los distintos objetivos de desarrollo, que es a través de la implementación de acciones de política y proyectos de inversión. En particular, los proyectos contribuyen o forman parte de la inversión, forman parte de la inversión nacional. Y en ese sentido, lo primero que habría que decir en términos macro es que el crecimiento es una función de los montos de inversión, es una función de los niveles de inversión que un país tenga. Y en ese sentido, por lo tanto, los proyectos pasan a ser un elemento muy fundamental de los procesos de crecimiento de nuestros países. Nuestro país invierte en torno al 20% de su Producto Interno Bruto cada año. En las mejores épocas de mayor crecimiento del país, estos porcentajes llegaron a alcanzar hasta un 28%, y por lo tanto, en esa época se crecía a ritmos mayores, sobre el 6, 7, 8%. Entonces, es bastante importante desde el punto de vista de la economía nacional y del crecimiento económico, cuánto se puede destinar a inversiones, qué porcentaje del PIB se destina a inversiones. Obviamente países que tienen una mayor capacidad de crecimiento es porque son capaces de ahorrar e invertir más. Y obviamente la inversión proviene de la capacidad de ahorro que un país o una región tenga. Entonces, el crecimiento, como ya decimos, es una función de los montos de inversión, pero también el crecimiento es una función de la calidad de las inversiones. Es una función de cuán buenas sean las inversiones que vamos a decidir cada año. Y de aquí la importancia central y fundamental que los proyectos, la cartera de proyectos que integran las inversiones nacionales, sean públicas o privadas, sean bien preparadas y bien evaluadas. Porque un proyecto que no hace una contribución neta al crecimiento nacional, obviamente va a deteriorar la capacidad de crecimiento que el país tenga. Por lo tanto, si a nivel macro las inversiones son un determinante fundamental del crecimiento, a nivel micro es fundamental que los proyectos sean bien preparados y evaluados para que esa contribución efectivamente sea factible de realizarse en su máxima expresión. Entonces, cuando uno revisa las inversiones, estas están compuestas por una cartera de proyectos públicos y privados, que tienen que ser bien preparados y bien evaluados. Por otra parte, los proyectos son públicos o privados. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, que en realidad del total de la inversión nacional, en torno a un 80% es inversión privada y en torno al 20% es inversión pública. Esto no es menor. Cuando estamos hablando que el país invierte en torno al 20% de su Producto Interno Bruto, y haciendo de memoria muy rápidamente, si el país tiene un Producto Interno Bruto cercano a los 300.000 millones de dólares, significa que la inversión que se hace cada año está en torno a los 60.000, 70.000 millones de dólares, de los cuales en torno a 12, 15.000 millones de dólares son inversión pública. O sea, son cifras no despreciables, son cifras importantes. Y detrás de esas cifras hay una cartera de proyectos públicos y privados. Los proyectos públicos tienen una tipología relativamente conocida. Los proyectos públicos normalmente son de naturaleza social, muchos de ellos de infraestructura, son menos productivos. El sector público, ustedes saben que no hace inversiones productivas, excepto las inversiones en minería, que tienen carácter productivo. Pero entonces la categorización de proyectos del sector público, ese conjunto de proyectos que cada año se van a realizar, normalmente son del tipo de hospitales, escuelas, carreteras, saneamiento, electrificación, etcétera.
Y los proyectos privados principalmente son proyectos productivos, proyectos de infraestructura, comerciales y servicios. Y bueno, así como el sector público evalúa, el sector privado también evalúa sus proyectos porque le interesa determinar si son convenientes para ellos de ser realizados o no. Y aquí hay una primera discriminación entonces, ¿no es cierto? Los proyectos públicos cómo se evalúan y los proyectos privados cómo. Bueno, los proyectos públicos tienen que analizarse desde el punto de vista de su impacto en la economía como un todo. Entonces, en ese sentido, los proyectos públicos tienen que ser socialmente evaluados. En otras palabras, tenemos que tener la capacidad de analizar si los beneficios sociales que esos proyectos van a producir son mayores que los costos sociales. Por lo tanto, los proyectos públicos normalmente son evaluados, como se dice, en términos de evaluación social de proyectos. ¿Eso significa que son solo evaluados socialmente? No, también tienen que ser evaluados privadamente. Y esta es una cuestión que es importante comprender. Porque un proyecto, cuando uno analiza la corriente de costos que va a generar y hace los presupuestos para efectos de demandar los recursos al Estado de cuánto va a costar ese proyecto, obviamente los presupuestos se construyen a precios de mercado. Sin embargo, el proyecto fue evaluado a precios sociales, que son precios que se corrigen, precios de mercado corregidos. Pero obviamente, si bien se hace la evaluación para tomar una decisión en términos sociales, los flujos de financiamiento o los flujos presupuestarios son a precio de mercado. Entonces tienen que tener ambos tipos de miradas. Los proyectos privados obviamente son evaluados privadamente, son evaluados con precios de mercado, sin perjuicio que uno pueda exigir una evaluación adicional, particularmente la que se exige es la evaluación de impacto ambiental, que en todo caso no implica valoración de externalidades, sino que principalmente una lista de chequeos respecto a cuáles son los efectos externos positivos y negativos que un proyecto de esta naturaleza pueda tener. Entonces tenemos proyectos públicos y proyectos privados. Los proyectos públicos entran en el contexto de análisis costo-beneficio, o sea, se comparan costos con beneficios y se evalúan privadamente y se evalúan socialmente, y la evaluación social implica corregir los precios de mercado a los cuales estos proyectos fueron evaluados. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer esta corrección? Porque uno, en economías imperfectas como la nuestra, en general en economías de mercado donde hay externalidades, oligopolios, monopolios y una serie de imperfecciones, los precios de mercado puede que no reflejen el verdadero valor que tienen para la economía los distintos productos e insumos. Y por lo tanto se requiere algún tipo de corrección. Por ejemplo, la forma más simple de entenderlo, el costo de la mano de obra, cuando usted contrata un trabajador, si lo contrata mano de obra no calificada, por el salario mínimo tiene que pagar 330, 340 mil pesos. Pero puede que ese no sea el verdadero costo de oportunidad del trabajador si antes estuvo desempleado. Entonces eso requiere alguna corrección. O sea, el verdadero valor para la economía de ese trabajador que estaba desempleado es su costo de oportunidad. Y en ese sentido, por lo tanto, hay una serie de correcciones que hay que hacer para que efectivamente se refleje el efecto que sobre la economía tiene un proyecto en términos de evaluación social. Si a eso además usted le agrega el hecho de que pueden haber externalidades negativas o positivas, pero normalmente negativas, que un proyecto puede generar, estamos además en el campo de la valoración ambiental. Ahora, en Chile no se hace mucha valoración ambiental, o sea, no se intenta evaluar en términos monetarios cuál es el costo de una externalidad. Las externalidades, para externalidades no hay precio de mercado, entonces no se puede corregir un precio de mercado de una externalidad. Y por lo tanto, el esfuerzo de valoración donde no hay precio de mercado es aún mayor. En Chile en realidad se hacen listas de chequeo, pero no se hacen valoraciones de los efectos externos que un proyecto puede tener. Pero en definitiva, entonces, la principal diferencia entre el sector público y privado es que el sector público está obligado a evaluar socialmente los proyectos, mientras que el sector privado, como es lógico y obvio, porque lo que le interesa es analizar la rentabilidad privada, se evalúan exclusivamente en función de los precios de mercado. Dicho eso, en el sector público entonces uno tiene análisis costo-beneficio
cuando se hace comparación entre costos y beneficios, y obviamente de lo que se trata es determinar si el proyecto produce más beneficios que costos, pero también hay proyectos donde los beneficios son de muy difícil valoración y por lo tanto se renuncia a valorarlos. No es que no produzcan beneficios como educación y salud. Los proyectos educacionales tienen un enorme beneficio, pero se opta por la dificultad que tiene su valoración, se opta por no valorarlos y por lo tanto solo se trabaja con el flujo de costos. Y en este caso se valoran los costos, los beneficios se consideran como dados, y en ese caso estamos en el contexto de lo que se llama análisis costo-eficiencia. Bueno, entonces esas son básicamente las dos modalidades que se utilizan en el sector público: análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia, y en ambos casos se procura tener una respuesta desde el punto de vista social, que es, en otras palabras, medir la rentabilidad social de los proyectos. En realidad, en el sector público hay una serie de tipologías de proyectos. Algunos, la mayoría se evalúan, lo que se evalúan como con criterios de análisis costo-beneficio, bueno, son proyectos productivos o ciertos proyectos de infraestructura. Pero acá también hay algo interesante, por ejemplo, en términos de carreteras o proyectos de transporte. Los beneficios tampoco, es análisis costo-beneficio, pero los beneficios tampoco se calculan, por ejemplo, para el metro, vamos a poner por ejemplo. Si estuviera en el contexto del análisis estrictamente privado de evaluación de proyectos, ¿qué es lo que usted haría? Evaluaría los costos de inversión, los costos de operación del metro, y después, desde el punto de vista privado, si fuera un operador privado,